que les pregunten y que les saquen jugo y les saquen provecho. Tenemos aquí precisamente a Graciela Curuchelar de Argentina, abogada, notaria, mediadora, conciliadora en relaciones de consumo, directora del Centro Institucional de Mediación del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, responsable institucional de Mediante, REGEP número 24, profesora titular de la Cátedra Universitaria en USAL, profesora de posgrado en la UAC, UB, UMA, UNAM, Escuela Judicial de Guanajuato, México, directora de Cátedra Libre de Abordaje Constructivo de Conflictos y Comunicación Eficaz de la Universidad Nacional de La Paz, facilitadora de SICONA, ¿se llama? SICONA, ok, EDU, para Argentina, miembro fundador de Umbrales, dedicada a la resiliencia, resolución pacífica de conflictos y promoción y protección de los derechos sociales de niñas, niños y adolescentes. Autora de los libros Mediación y Resiliencia, Modelos de Mediación y Resiliencia en la Mediación, coautora de experiencias latinoamericanas en el abordaje de conflictos de mediación en el mundo y del Código Civil y Comercial notarialmente comentado. Y mucho más, digo, ya si digo más no vamos a tener programa, ¿verdad? También está con nosotros Nora Mabel Georgiev, sí, así se pronuncia, abogada mediadora, escribana titular del Registro Notarial 79 de La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue escribano asesor notarial del Banco de la Provincia de Buenos Aires desde 1986 al 2011, escribano mediador voluntario del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, matrícula número 106, escribana mediador del Centro de Mediación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Juan José Cincualbres, especialista en Derecho Notarial, formadora de formadores y mucho más. Si sigo leyendo no hay programa, ¿ok? Y también tenemos el gusto de tener aquí de Uruguay, ¿verdad? Escribana mediadora, a Mariana Iglesias. También es ella egresada de posgrado en mediación en la Asociación de Escribanos de Uruguay, en la Universidad de la República Oriental de Uruguay, posgrado en la Universidad de Buenos Aires sobre mediación y violencia doméstica. Sí, doméstica, ¿verdad? Dice, integrante del grupo Ser Mujer Hoy, Anawim, ayuda a mujeres en situación de violencia doméstica y mucho más. También, si decimos más, no tenemos programa. Pues un gusto tenerlas aquí a las 3, un gusto poder compartir sus luces y que este programa pues quede ahí para la posteridad y quizás sea el primero de muchas más intervenciones e interacciones que seguramente vamos a tener. Las declaramos amigas oficiales de proyectateradio.com y también para que nos escuchen allá cuando estén en sus respectivos países y pues compartan estas ligas siempre con el ánimo incluso de no solo de que participen aquí, sino desde allá también con la llamadita vía remota. Hoy tenemos todas esas posibilidades. Acompañándome en la conducción mi querido amigo Moisés Morales, ¿verdad? El Moy y yo estamos aquí para servir, ¿ok? Entonces, Graciela, pues un gusto estar aquí contigo. Me gustaría iniciar con el título del tema de hoy, que se llama Resiliencia, almas fuertes. ¿Qué podríamos decir acerca de la resiliencia como una cualidad, verdad? Que a lo mejor luego la poseemos los seres humanos, pero no nos damos cuenta que somos resilientes. Y yo no sé si el solo hecho de no saberlo y después saberlo, aunque lo hayamos sido, nos empodera todavía más. La resiliencia es una condición humana, es decir, que todos somos resilientes. ¿Qué significa esto? Que todos tenemos la posibilidad de atravesar las adversidades, superarlas y salir fortalecidos, es decir, aprender de las adversidades. Ahí es realmente cuando uno está resiliente. Ahora, ¿se tiene un nivel de resiliencia desde que se nace? Sí. ¿O es un umbral de resiliencia que puede ser ampliado, puede ser exacerbado? Yo sé que este término de resiliencia viene de la física, sí, y que era utilizado en algunos materiales que tenían la capacidad de resistir cierto voltaje y volver a su condición normal. Pero creo que haciendo el parangón, haciendo la comparación con el ser humano, creo que somos mucho más que eso, porque no solamente podemos pasar por tragedias, por adversidades, sino volvernos incluso mucho mejores de lo que éramos antes. Bueno, de eso se trata. La resiliencia sí viene de la física, de resilio,
sí tiene que ver con los metales, con esta posibilidad de volver al estado anterior. Por ejemplo, las patillas de los anteojos que son flexibles y que aunque uno les tire, vuelve al estado anterior. El tema es que ese estado anterior se ha fortalecido y mejorado. Entonces, somos resilientes todos desde que nacemos, construimos resiliencia con el medio ambiente. ¿Dónde? En todos lados. Puede ser en la familia, en la escuela, con una organización, como puede ser la que vos mencionabas antes, Umbrales, donde trabajamos resiliencia con niños, niñas y adolescentes en situación de extrema vulnerabilidad, y trabajamos también las herramientas de la mediación. Pero más allá de eso, todos, vuelvo a decir, nacemos resilientes, la construimos con otros, y entonces una vez que, como dijo Edith Grothberg alguna vez, entre esta diferencia entre ser y estar, ella que es inglesa le costó bastante en nuestro idioma español esta diferencia, porque el verbo to be es ser o estar. Ser o estar, sí. Y finalmente ella lo que dijo fue: nosotros estamos resilientes. O sea, hay momentos en la vida en que estamos más resilientes que otros, porque todos somos resilientes. Es decir, todos tenemos esta posibilidad. Por eso digo que es una condición humana, es mucho más que una capacidad, es mucho más que eso. Es una condición humana que nos permite atravesar las adversidades, superarlas y aprender de las mismas, porque si no es como una carrera de obstáculos. Realmente cuando aprendemos es cuando hacemos ese clic y estamos resilientes. Seguramente todos los que nos están viendo y escuchando, alguna adversidad en su vida pasaron, sea de lo que sea. Y seguirán pasando. Y seguirán pasando. Puede ser desde un conflicto pequeñito hasta una enfermedad. Entonces, una vez que nosotros pasamos eso, ¿sí? Cuando aprendemos algo de eso, nos queda como una certeza interna, y ahí estamos haciendo o estamos más resilientes que antes. Por eso sí que se puede mejorar y se puede empoderar. Está basada en ciertas fuentes y en ciertos pilares del ser humano que todos tenemos. Y de eso se trata la resiliencia. Muy bien, me vienen dos preguntas a la mente, sí, independientemente ya de que Mariana o Nora nos platiquen también sus puntos de vista. Una, todos somos resilientes, dices, sí, pero no todos ejercitamos la resiliencia. Hay muchas, le titulamos esto como almas fuertes, pero yo he visto también muchas almas débiles que sucumben a veces a la primera ventisca. La resiliencia puede ser enseñada, el cobrar conciencia de ella nos hace más fuertes. La resiliencia y otro promovida. término ahí mismo, experiencia. No siempre el pasar de los años, no siempre las canas, no siempre las arrugas nos dan fortaleza y nos dan sabiduría, ¿verdad? Entonces creo que tendremos que redefinir qué es experiencia, y si la resiliencia nos da experiencia, nos da esto que llamaríamos temple, ¿no? Dentro de los seres humanos, temple y capacidad para hacer incluso a veces de nuestras peores tormentas, ¿no? El umbral o el crisol de nuestros mejores y mayores crecimientos. Yo creo que la resiliencia nos da la conciencia de que somos muy vulnerables. En una primera instancia, fíjate. Y que es bueno aceptar nuestra vulnerabilidad, no es resistencia. La resiliencia no es resistencia. Eso es muy bueno que lo aclares. No es quien aguanta más. No. Al revés, es quien acepta más, con un proceso muy largo, muy difícil a veces, de muchas heridas, de sanar las heridas y después de celebrarlas. La resiliencia es eso, es celebrar las heridas que tuvimos en el contexto y en el campo que sea. No olvidarnos, no es que hay que olvidarse, sino que hay que transformar. La resiliencia es un proceso de transformación. Por eso también la aplicamos, y de hecho digamos, también estamos por eso, también la aplicamos dentro de lo que es un proceso de mediación. Pero más allá de eso quiero aclarar esto. Todos somos, esta es mi idea, claro, es mi concepción. Puede haber a otra persona que piense otra cosa y está muy bien también, ¿no? Pero para mí, después de mucho trabajo y de mucho estudio del tema, de muchos años, ahí sí cuentan algunos años, claro. La resiliencia es una condición humana que nos permite aprender, y aprender con H en el medio, es decir, internalizar, hacerlas nuestras, incorporarlas a nuestra vida. Y registrando profundamente nuestra vulnerabilidad. O sea, no se trata de resistir, se trata de
comprender, se trata de entender que esto nos pasó y de preguntarnos no por qué me pasó a mí, que sería un lugar de víctima, sino ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? Sin lugar a dudas es una postura muy diferente a la vida, porque me llama la atención cuando dice celebrar, amigos del auditorio, escuchen, celebrar nuestras heridas, celebrar nuestras caídas, celebrar nuestros tropiezos. Y porque comienzas diciendo, somos frágiles, nos rompemos, nos quebramos, no solamente por fuera, también por dentro, ¿no? Pero quizás en ello está precisamente esta posibilidad de la resiliencia virtuosa. Yo quiero llamarle virtuosa porque es precisamente a través de un esfuerzo también personal de gestionar el dolor y de gestionar la herida. Es importante el autoconocimiento. Fundamental. Pero ¿cómo haces para que no se convierta en rencor? ¿Qué es lo que quería decir? Bueno, hay que trabajar y si hubiera rencor, porque somos humanos, y si hubiera rencor, también trabajarlo. Es decir, nosotros respetamos todas las emociones. No decimos esta se puede tener, esta no. Todos tenemos emociones y todos tenemos heridas, posiblemente. Aunque no hay que generalizar, es posible que los que tengamos un poquito más de 20 años tengamos alguna que otra herida, de lo que fuere. Entonces, celebrar la herida quiere decir haber aprendido de ella y haberla transformado, no quedarme en esa herida. ¿Y cómo se llega a ese proceso? ¿Cómo celebro una herida en lugar de maldecirla? Sí. ¿Cómo celebro una herida en lugar de decir soy una víctima de la vida? En función del envoltorio cultural que a veces tenemos y que nos invita a ver y a entender las cosas como eres víctima, a ti te pasa, naciste para perder, estás señalado por los dioses, ¿me explico? O sea, ¿cómo damos ese brinco? Porque ese brinco creo que es fundamental para el crecimiento. Con un legítimo otro que a veces tengamos en la vida. A veces no podemos solos y entonces con un legítimo, sea quien sea. Puede ser alguien que además pueda saber del tema también y alguien con el que se pueda conversar, establecer estas pautas de mensajes, de intercambio de mensajes. El alma fuerte se construye con un otro. Excelente. Entonces, desde ese lugar, la fortaleza está en nosotros y hay un otro que nos ayuda a veces a descubrirlas. O sea, el otro es fundamental para nuestros procesos no solo de socialización, sino de reconocimiento. Y como decía Nora también, el autoconocimiento desde ya. Pero no es solamente el autoconocimiento, es un proceso de enseñaje, digamos, de enseñanza y aprendizaje. Así es. Eso es la resiliencia. Mariana, ¿tú qué opinas? Bueno, los estoy escuchando porque realmente de resiliencia las expertas son ellas, que bueno, yo desde mi lado he visto mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. Pues dime si no son resilientes esas mujeres, son, ¿no? Verdaderas resiliencia, o sea, resilientes de la vida, ¿no? Podríamos decir que, como bien dice Graciela, recurren al centro, recurren al equipo multidisciplinario para obtener ayuda, ¿no? Con el otro, esto de encontrarse en un espacio de tranquilidad, de entendimiento, de comprensión, de recibir información sobre lo que están pasando, ¿no? Esto las fortalece, las ayuda para poder sobrellevar esta situación en la que viven, ¿no? Porque bueno, vienen con una tristeza muy grande, porque bueno, digo, ya dieron un gran paso, ¿no? Es decir, esto de concurrir a otro lugar para obtener información y saber cómo salir de esta situación en la que viven, ¿no? Que es la violencia que es de género, que la viven dentro de su casa o en su propio trabajo, que también ha ocurrido. Esto de dar el primer paso y concurrir en pedido de una ayuda, de un auxilio, ya es
una transformación, ya es un pequeño paso que, bueno, que les hace ver de diferente forma lo que han vivido, ¿no? Claro, yo me imagino que vienen de historias tristísimas, tragedias a veces, pero ¿qué es lo que hace a una persona que dé ese paso? Dice Covey por ahí que nadie que esté en un mismo nivel mental en que creó, vivió un problema podrá salir de él. O sea, ¿qué hacen que den ese primer paso que de repente se vuelve un umbral y que hace toda la diferencia? Por ahí dice, nada cambia, pero cuando tú cambias, todo cambia. Es cierto, es verdad. Bueno, en el caso nuestro, las mujeres que hemos acompañado en general son sus hijos. Quienes les dan esa razón de vida. Exacto, y esa fuerza o esa necesidad de cambiar, ¿no? Porque, bueno, es esa fortaleza que necesitan para dar el primer paso. En general, son sus hijos. Son, vamos a decir, muy pocas las mujeres que por sí sola tocan realmente fondo, por decir de alguna manera, y bueno, y logran recuperarse. Igual creo que bueno, que todas, que es lo que estábamos hablando de esta capacidad humana que tenemos de ser resilientes y que sí, creo que nacemos con ella, no obstante me parece que también la aprendemos, ¿no? En el devenir de la vida, porque bueno, digo, no todos tenemos la posibilidad de estar cerca de personas como las que, bueno, nos acompañan en el día de hoy. Entonces digo, que nos hace aprender, escuchar, ser abiertos y bueno, y reflexionar, ¿no? Con esto de conocernos, que también Nora nos habla así, que es muy importante. Entonces, nada, creo que es una capacidad ser resiliente que se aprende también, ¿no? Una capacidad que se aprende y que se desarrolla. Decías tú, Graciela, hace un rato, el otro. Quizás se aplica en este proceso también el otro, porque todavía ellas no pueden hablar de autodignidad, de autoestima plena, de autoimagen, de autoconcepto, y entonces el otro, en este caso, sus hijos, son una excelente razón de vida y de fuerza para emprender algo diferente. Nora, ¿tú qué nos dices? Bueno, yo me quedé pensando que vos decías cómo salir de esa situación. Creo que lo fundamental es no atarse al pasado. Hay que vivir el presente a pleno. Me parece que eso es básico. Alguien ayer nos decía, el pasado trae depresión. Claro, claro. El futuro muy lejano trae ansiedad. El futuro no existe, lo construimos nosotros. Y el único que tenemos aquí es donde vivimos sacrificados entre un pasado que no podemos resolver, un futuro que todavía no llega y un presente en el que estamos ausentes. Pero en el cual podemos manejar, ¿no? Y trabajar, ¿no? Porque en el presente, en el aquí y ahora, es donde nosotros podemos hacer algo, ¿no? O sea, cambiar, no sé, transformarnos, para usar las expresiones. Así es. Hemos estado hablando de que el ser humano tiene esta capacidad de reconstruirse por medio de experiencias y por medio de lo que piensa o de lo que siente de sí mismo, pero para nuestros amigos, para nuestras amigas que tienen niños, que tienen bebés, que tienen niños pequeños, ¿cómo se pueden dar cuenta qué nivel de resiliencia tienen los niños como para poder reforzar eso? O sea, ¿en qué momento o en qué etapa de la vida se puede ver desarrollada ese nivel de reconstruirse, de no tomarse las cosas tan a pecho? No sé si hay como un foco que indique a los padres, oye, por aquí, o sea, hay que meterle un poquito más de esfuerzo, de conocimiento, de cosas así, para que mi niño tenga la capacidad de reconstruirse. Hay que amarlos incondicionalmente y que se sientan amados incondicionalmente. No es cuestión de conocimiento, es cuestión de amor profundo. Y el niño se pero tiene amor que... profundo es un amor barato, amor profundo es un amor que solapa todo hasta su autodestrucción, o un amor profundo, ¿cómo lo podemos entender? Este amor incondicional. Es respetarlo tal cual es amarlo, aunque algunas veces no responda a nuestras expectativas. Claro. Creo que eso es a lo que más nos puede costar. Por ejemplo,
no hablando de la familia de cada uno, que posiblemente tengamos esos recursos. Yo estoy pensando en todos los niños que no tienen esos recursos. Hay un aforismo por ahí que dice: ámame cuando menos lo merezca, porque quizás es cuando más lo necesites. ¿Qué será aplicable a este caso? Exactamente. Es decir, eso hace a que la autoestima de cada uno de los niños y niñas y adolescentes esté fortalecida. O sea, empezar por ahí, empezar por el amor, simplemente el quererlo. Pero no este amor cursi, no este amor del 14 de febrero, no ese amor de bombones y de chocolates, este amor que significa... pero si me lo quieren regalar, bienvenidos. Pero claro, ese amor que significa cuidado por el otro. Exacto. ¿Verdad? Es un cuidado por y el un otro, profundo empatizar respeto, con el otro, ¿no? Un amor responsable. Un amor responsable en el sentido que a mí me pasa también en mi familia, digamos, que no todos pensamos igual, ninguno de mis 4 hijos. Bendito sea Dios que no pensamos igual. Exacto. Ni los dedos de las manos. Y el trabajo, en todo caso, es de nosotros como padres aceptarlos, escucharlos, respetarlos, pero profundamente. Respetarlos es bajar nuestro propio juez interno, claro, que nos dice esto está bien, esto está mal, y decir, bueno, piensa diferente, tiene otra cabeza. Pero Graciela, pero ellos tuvieron la oportunidad, en el caso de los hijos que crecen en un seno familiar, de tener la dirección de papá y mamá. Pero estoy hablando de los otros. Y estamos hablando de los otros, no, exactamente, de los pequeñitos, ejemplo, los niños de la calle, o los que han tenido, a veces aún teniendo una familia que parece peor, ¿no? Han tenido que vivir precisamente frente a adversidades terribles con una enorme resiliencia. ¿Cómo los ayudamos? Nosotros, por ejemplo, en Umbrales lo que hacemos es trabajar con ellos mismos, con sus fortalezas. ¿Cuáles son esas fortalezas? Los pilares de la resiliencia. Entonces, ¿qué hacemos con niños tan pequeños? ¿Cuáles son los pilares de la resiliencia? La resiliencia tiene varios pilares, pero voy a tomar 2 para que digamos, hablando de los niños en particular. Uno es la autoestima consistente, o sea, a veces los niños no tienen ni siquiera un espejo en su casa. Estoy hablando de Argentina y de barrios muy humildes, ¿verdad? Entonces, a veces no tienen un espejo. Entonces, ¿qué hacemos? Que se vean en una foto, les enseñamos a hacer un marquito de la foto para que pongan la foto adentro, para que se conozcan, para que se valoren. Empezamos por esas pequeñas cosas, y trabajamos mucho la creatividad, el humor, y que son pilares de la resiliencia, la autoestima, la creatividad, el humor, el pensamiento crítico, la capacidad de interacción. Son todos pilares que tenemos todos los seres humanos. Por eso digo que es una condición humana, es más que una capacidad, y se construye, porque como la tenemos, se construye con otros. Entonces, en estos procesos de ida y vuelta con otros que descubren a esa persona que tiene fortalezas, es donde realmente trabajamos desde el respeto profundo al ser humano, desde pequeñito. Entonces trabajamos con temas que tengan que ver con contar un cuento que haga su identidad, o contar, estoy hablando no de la familia, sino de los niños que vienen, por ejemplo, a organizaciones como puede ser Umbrales o tantas otras, porque hay muchas organizaciones que se ocupan precisamente de trabajar, a lo mejor con otro nombre que no se llame resiliencia, pero sí con estos valores, trabajar los valores, trabajar la moralidad en el sentido de promover el bienestar en los demás, en el no estoy solo. Estoy para servir al mundo también. Estoy porque celebro esta herida que tengo de vivir en un ambiente hostil, pero porque va a servir para alguna misión que tenga en la vida, que ya descubriré cuál es. Sin lugar a dudas. Y no todos crecemos en esas condiciones. Nos dice por ahí alguno de los amigos, ¿cómo puedo sacar esa resiliencia? Porque también hay gente que nos escuche, que independientemente de eso dice, bueno, a lo mejor yo no soy niño de la calle, pues soy persona normal, pero también me tiro al drama y también me siento a veces de la fregada, ¿no? Yo soy resiliente y lo digo con total conciencia de lo que digo. Sí. ¿Y por qué soy resiliente? Fíjate que tú dijiste hace un momento algo muy interesante, que dijiste esa parte moral de los sujetos. Ahorita vamos a hablar de los sentimientos, que creo que son muy importantes, pero hay una frase que yo utilizo mucho y que creo que es la base de todo esto. La miseria moral engendra la miseria social y la miseria económica. Cuando hay miseria moral, creo que la verdadera pobreza de un niño de la calle no es tanto la económica, que por supuesto podría tener mejores satisfactores, es esta miseria moral, esta orfandad, esta falta de afecto, de reconocimiento, de autoestima, ¿verdad? Que nos hace a veces tremendos, ¿no? Y aún a veces viviendo en un seno de una familia que desahoga la mayoría de nuestras necesidades, cuando se es pobre moralmente hablando,
se genera mucha miseria de otro tipo alrededor. Pues yo puedo decir primero que si bien no trabajamos con niños en situación de calle, sino con niños que sí viven en algún hogar, no les gusta que les digamos que son carenciados, porque carenciados en definitiva somos todos. Claro, tenemos muchas carencias de muchos tipos. Aún, entonces no pasa por ahí. Es decir, entonces, para contestar también a quienes nos están escuchando, que vos estás leyendo, ¿no? ¿Cómo puedo sacar esa resiliencia? ¿O todos tenemos esa resiliencia? Sí, todos la tenemos. ¿Y cómo puedes sacarla? Conociendo cuáles son tus fortalezas, que tienen que ver con, seguramente Martín debe tener humor, debe tener creatividad, debe tener iniciativa, debe tener capacidad de interacción, debe tener creatividad, debe tener pensamiento crítico y debe tener ganas de promover el bienestar en los demás. Graciela, y yo algo que quiero agregar, a su vez, creo que es importante esto de lo que recién hablamos, de encontrar dentro de lo negativo algo positivo. Okay. Es decir, de ver ese rayo de sol, aunque las nubes estén, para ser un poco poéticos, porque no ver estas nubes, este gris, sino lograr ver este rayo de sol que siempre existe. Está. Entonces, es esto de ser positivos, en fin, creo que es, en mí por lo menos, sí, la risa es muy importante, y ser positivos es aún más, Sí, yo agregaría también, si me permitís, Mariana, que cuando estamos en situación de mucho riesgo, por lo que fuere, es difícil ser positivos. Entonces, también aceptar y acompañar eso, porque cuando alguien no está positivo, que nos pasa también, no sé si alguna vez no estuviste, sí, a todos nos ha pasado que alguna vez no estamos un poco negativos. Sí, claro. Entender que es parte del ser humano, claro, y que esto también pasa. Pero también es una cultura, pero también es una cultura, y creo que hay que convocar a la gente al pensamiento positivo, aunque no estemos las 24 horas positivos, lógico, porque de repente se vuelve una cultura ser catastrofista, este tipo de expresiones de piensa mal y acertarás, lo más seguro es que no te quiera, pega, de que lloren en su casa, que lloren en la tuya, o sea, de repente hacemos una cultura de todo esto, cada quien ve por sus intereses, o sea, es tristísimo el egoísmo, el individualismo exacerbado en el que a veces vivimos. Y qué triste que a veces un mexicano o un argentino o un chileno de repente sea el peor enemigo de un argentino, un mexicano o un chileno, porque pensamos siempre mal del prójimo, del próximo. ¿Me explico? Entonces yo creo que también construimos con estas ideas, construimos con esta manera de pensar y de ser. Entonces, ser positivo tampoco es el únete a los optimistas y gritas y andas bailando. Entendemos que hay momentos difíciles en la vida, pero buscamos ese rayo de luz, ese atisbo de conciencia, esa resignificación de lo que nos pasa. Claro, pero yo le entiendo a Graciela, y perdón, es esto de aceptar también nuestros momentos de tristeza, porque forman parte, como bien lo dijiste, del crecimiento que más adelante vamos a tener. Son fundamentales. O sea, te entiendo, coincido. Ahora, también el rayo de luz y de sol siempre. Rayito colombiano. Sí, exacto. Entonces, bueno, nada, es importante. Y transformar esa herida y esa negatividad y ese lugar de víctima, saber que se puede transformar, ¿sí? Que cada uno tiene su tiempo y que algunos lo van a transformar en más o en menos tiempo, pero que sí se puede transformar y buscar esa transformación. Claro. Buscar dentro de sí mismo qué es lo que sí tengo. O sea, la resiliencia trabaja sobre los sí, no sobre los no, porque los no ya los tenemos. Eso ya están ganados. Ya sabemos todo lo que no. Entonces trabaja sobre qué es lo que sí podés hacer, qué es lo que sí podemos pensar juntos, o qué es lo que sí podés sentir. Y aunque sea bronca, aunque sea rabia, aunque sea coraje, como dicen ustedes, que también es respetarlo, decir... ¿Allá no se dice así, rabia, bronca, coraje? Coraje no, sí, coraje es otra cosa para enojo, nosotros. ¿qué es allá? Enojo, sí, bronca, rabia, enojo,
Coraje es ser valiente, pero no es estar enojado. Okay. Ustedes dicen coraje por estar enojado. ¿Es como así? arrojo, ¿no? Bien, Claro. porque eso también, el lenguaje crea realidades. Entonces yo a lo mejor hablo de coraje y estoy hablando de ser valiente y ustedes están hablando de estar enojado. Esto que estamos haciendo, La semántica es importante. importantísima. Genera realidad. Entonces, más que, como decía Nora, es el autoconocimiento, y cuando no se puede solo, buscar a un otro que nos ayude. Y trabajar con lo que nosotros llamamos en resiliencia, que es la esperanza, que no quiere decir optimismo. A eso voy, ¿sí? La esperanza realista, en lo que sí voy a poder lograr y en lo que no también, porque si no es muy frustrante. Entonces, la esperanza debe ser realista. ¿Y eso cómo se adquiere o se obtiene? ¿Se compra? No, no se compra. Esto es un intangible. Nosotros, los mediadores... Pero está en base de qué, con base a qué. Porque mira, ahorita en el marco de nuestro congreso, todo el mundo habla, repite y se llena la boca la cultura de paz. Y la paz. Pero nadie entiende qué es la paz. Muchos lo resumen a la ausencia de violencia o de guerra. Y eso es como pasividad o una paz muy barata. No, nosotros hablamos de paz Pero activa. sin embargo, también tenemos como ideal llegar a un estado de armonía, de crecimiento, de capacidades, no porque sea el mundo ideal y no pasen cosas, sino porque tendremos las habilidades, los conocimientos para gestionar ese tipo de situaciones, ¿no? De eso se trata. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo crecemos para que sin ser ilusos, pero tampoco perder la esperanza, podamos mirar lejos para llegar también más lejos? Hay algo que es una frase que a mí me ha ayudado mucho en momentos muy difíciles de mi vida, y es ¿para qué? O una pregunta, qué? no una frase. No por ¿Para qué? No. El por qué tiende a justificar y a ir para atrás, para atrás, para atrás. Ok. En cambio, el para qué mira hacia adelante. Entonces... Tú decías hace un rato que nos preguntamos para darle tips a nuestros amigos. Sí, ese es un tip. ¿Para qué esto? No por qué me pasó, No, sino para qué me pasó. Porque quizás encontremos A ver, una lo voy a beta. llevar a un plano humano que en realidad nunca, no es lo que hago habitualmente, pero yo tuve cáncer y tenía 40 años y tenía una bebé en ese momento de 10 meses. Hoy mi hija tiene 20 años. La más chica tenía 4 hijos y yo ya era mediadora. Y la verdad que la pregunta que me hice en ese momento fue: ¿para qué me está pasando esto? Con un dolor, un llanto, una bronca enormes. No dejé de tener dolor, no dejé de tener enojo con la vida y qué me está pasando, pero también al mismo tiempo, por eso digo respetar lo que nos pasa, al mismo tiempo me preguntaba ¿para qué? ¿Y qué es lo que hice? En mi caso, no quiere decir que hay que hacer eso, no estoy dando un consejo, estoy diciendo lo que hice yo. Pues yo busqué ayuda. Busqué una psicóloga, busqué una psico-oncóloga, busqué un grupo de pares y me sentí tremendamente apoyada por mi marido y mis hijos, que eran pequeños, pero especialmente en ese momento por mi marido. Entonces, y mis amigas, muchas, entonces, y mi familia. Entonces, bueno, eso es lo que yo hice. No quiere decir que hay que hacer eso, pero construí mi propia resiliencia. Y recién después de eso empecé a investigar qué era resiliencia. Oye, no te digo, hablando, por eso digo yo soy hablando de tu mismo caso, Graciela, bueno, ¿no te victimizaste? ¿Te sentiste victimizada o no? No, sí. Porque esto es importante. Hay amigos no. que pueden estar en una condición parecida o similar. Pero si se y entonces, sienten o sí te victimizas, pero ¿cómo te movilizas? Que eso es lo que quiero. ¿Cómo Esto, logras me movilizar? pregunté Porque hay para gente qué. que se postra o nos postramos y no sabemos qué hacer. Y hay que acompañar la resistencia. Cuando alguien está así de resistente, lo que hacemos es acompañarlo. No podemos decirle a alguien no te sientas así. Se siente así. Claro. Entonces lo acompañamos y buscamos qué cosa, sus fortalezas. Todo esto que acabo de decir, que no lo quiero repetir, pero que tiene que ver con su autoestima, la creatividad, la posibilidad de salir adelante, la esperanza confiada, el pensamiento crítico, el preguntarse simplemente ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué tengo que aprender de esto? Claro, pensamiento crítico para nuestros amigos no quiere decir andar maldiciendo lo que nos pasa. No, acá en México no sé qué quiere decir, pero para nosotros bueno, quiere esta decir habilidad de cuestionar también, pero no negativamente, ¿no? Cuestionarnos y cuestionarnos con esta herramienta que nos acabas de dar, que no digas, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. ¿Para qué? ¿No? Y también construir con otros, yo la construí con otros. No sabía que era resiliencia, esto fue en el año 2000. La resiliencia no había llegado, por lo menos a Argentina, no había un solo libro para leer. Y luego, bueno, por una
cuestión fortuita. Alguien me habló de trabajar con los niños y yo le dije, pero yo no puedo ni con mis 4 hijos porque querés que trabaje por todos los niños del mundo. Y entonces me trajo un documento que decía factores resilientes y yo pregunté, ¿y eso qué es? ¿Con qué se come eso? Me explicó qué era y yo dije, entonces yo soy resiliente. Y ahí empecé a investigar. O sea que la resiliencia en mí al menos partió de algo muy personal. Alma fuerte. De una adversidad muy fuerte. Y yo creo que mi alma es fuerte. Se fortaleció. Se fortaleció y también descubrí mi propia fortaleza para atravesar la situación y aquí estoy. Y esto lo digo porque a lo mejor hay muchas personas que pueden estar atravesando un proceso como el que atravesé yo y decir, bueno, yo casi tuve un grado 4 y acá estoy. Entonces, no soy un milagro, soy una persona que sufrió mucho, trabajó mucho, consigo misma. Tomaste decisiones. Tomé decisiones, aprendí de mi vulnerabilidad y ahí aprendí que todo no puedo. Me bajó la omnipotencia muy rápidamente y aprendí que todo no puedo. Y bueno, y esto es ser resiliente, aprender que todo no podemos, por eso no es resistencia. Claro. Será un poco con eso que tiene que ver con eso que dicen, hay que fluir. Exacto. Hay que fluir, no hay que resistir. En el presente, como vos bien decías, porque y construir esa red. Me cuesta un montón, yo lo escucho y te digo todo sí, pero no sabés lo que me cuesta no ir al pasado y al futuro. Un montonazo me cuesta. Claro. Pero lo acepto, me cuesta. Entonces digo, no, presente. Pero me lo tengo que decir. No es que me sale naturalmente. A eso voy. No es que somos seres. Es que el pasado nos forma y nos construye y nos hace ser lo que somos hoy. Por eso estás acá y sos resiliente. Nos forma y nos deforma si no nos ponemos listos. Yo igualmente agradezco todo mi pasado más allá. Pero como decimos aquí en México, para atrás solo para rebasar. ¿No? ¿Ves el retrovisor? Solo para rebasar. Y otra cosa importante de lo que decía Graciela es reforzar nuestra red de pertenencia y construirla, agrandarla. ¿Qué es una red de pertenencia? Bueno, es uno de los pilares de la... No, yo creo que es fundamental, ¿no? Pero muchos de nuestros amigos, decíamos hace un rato, no saben que estamos siempre en este rollo y que somos encantados de la mediación y de la resiliencia, pero hay muchos amigos que quieren saber los tips finos porque están viviendo a lo mejor una situación. ¿Y cómo se construye una red de apoyo? Abriéndonos a los otros. ¿Y con quiénes? Porque ¿nuestros familiares, amigos? Nuestros familiares son, ojalá. Luego son peores nuestros familiares, pero bueno, pues te decía dónde agarramos la red. Trabajemos para que sean mejores, ¿no? Trabajemos. Sí, la mediación nos da esas posibilidades de la comunicación, las herramientas de la comunicación, y como nuestro lenguaje construye realidades, empecemos por casa a construir una realidad mejor. Qué bueno, acaba de decir algo muy interesante. El lenguaje construye realidades. Somos seres lingüísticos, Rodolfo Echeverría, ¿no? Echeverría. Somos generadores de realidades a través de lo que decimos y no siempre cuidamos lo que decimos. Se nos dispara lo que decimos. O a veces decimos, pero de dientes para afuera. No es la íntima convicción, porque les digo, cuando pedimos cosas buenas, nadie se la cree, pero cuando maldices o cuando dices, a ver si no me pasa algo, tienes un sentimiento profundo de que te va a pasar. Claro. Entonces también no es que decimos, sino cómo lo decimos, lo que hace la diferencia. Exactamente. Bueno, eso lo aprendemos, eso es lo que nos trae, como dice Nora, la mediación. La mediación va más allá de la mediación, lo veníamos conversando entre todos. Las herramientas de la mediación deberían hacerse política pública para que todos tengan acceso a estas herramientas. Excelente. Desde la escuela, desde el jardín de infantes, ¿le dicen ustedes? Sí. Desde el jardín de infantes o el kinder, creo que también le dicen así, hasta hay 12.000 horas que el ser humano estudia, desde el kinder hasta que termine algo, ¿sí? La universidad o algo terciario o no. No hay una sola de inteligencia emocional, no hay una sola de gestión de las emociones, no hay una sola de gestión de los conflictos, no hay una sola de comunicación desde el lugar que está diciendo Nora.
que es trabajar desde el crear esa realidad. No hay una sola. Fíjate qué grave lo que estás diciendo y es parte de lo que veníamos comentando. No estamos haciendo políticas públicas en lo fundamental, porque no es posible que el ser humano sea un perfecto desconocido de sí mismo y que hoy por hoy mucho de lo que queremos resolver es como esta metáfora que les ponía hace un rato, es como querer quitar el ciruelo cortándole las ciruelas sin atacarlo de raíz. Y la raíz es siempre el proceso educativo, la casa, la escuela, la comunidad, el trabajo, que son centros integradores y donde tenemos la oportunidad de modificar pautas de conducta con base a esos valores que sin lugar a dudas, cuando los enseñamos, ¿no? Cuando somos proactivos en ellos, sin lugar a dudas estamos gestionando de una manera poderosa y positiva el conflicto. Es decir, evitar el conflicto a través del crecimiento personal y colectivo. Y nosotros nos decimos, sumamos en todo caso a gestionarlo, porque los conflictos son parte de la vida. Así es. Y en todos los momentos de la vida, porque también Nora trabajamos con Nora, que puedes contarlo, sí. Trabajamos con un sector bastante, que también es muy vulnerable como todos, como es la edad con más experiencia, por no decir la tercera edad. Bueno, en realidad es el adulto mayor y la vejez, ¿no? Ahora la ciencia nos permite vivir mucho más y con buena calidad de vida. Y bueno, se han configurado 2 etapas más de nuestra vida, que son la de los adultos mayores, hasta los 75 y un poco más. Y después lo que es la parte de la vejez, que ya, bueno, ya es con el deterioro, ¿no? Centenarios felices tenemos que alcanzar. También, exactamente, tenemos que apuntar a eso. Y claro, nosotros vemos en la Argentina que los adultos mayores, hay buena parte de adultos mayores y de gente que está en este estado de vejez, que está como un colectivo vulnerable. Y es problemático cuando llegan, por ejemplo, a nuestra mesa de mediación, por ahí temas familiares, también tenemos que preguntarnos si en nuestra mesa de mediación no está faltando alguien, no está faltando un adulto mayor. ¿Cuáles son las necesidades de esa familia? Yo creo que esto es muy importante y tenemos que ahondar en estos temas porque hacen a una mejor sociedad. Tenemos que poder transformar la sociedad Nora, en algo mejor. Me acabas de inquietar porque hemos estado hablando de resiliencia, que es más que una capacidad, yo diría es una potencia que hay. Pero cuando hablamos de niños y cuando hablamos de ancianos, creo que esa potencia está en duda, porque dependen en gran medida de los terceros, de los que están alrededor. Y se puede hacer violencia con ellos desde la más sutil, sí, hasta sin hacer nada, hasta la más ostensible. Desde el maltrato y el abuso con un niño, desde la indiferencia con un bebé que no le cambias el pañalito y tiene las nalguitas ya con llagas, ¿me explico? Nada más con ser indiferente, decir yo no hice nada, ¿no? Lo mismo con un anciano que requiere ya ese tipo de cuidados. O un adulto mayor que tenga que hacer una cola en un banco y tenga que estar 2 o 3 horas, pero por ejemplo. Nuestro tema es resiliente, o sea, cómo pedirle a un adulto mayor ya con capacidades mermadas, o a un pequeñito falto de conciencia ni de sí mismo, que se defienda. Por eso digo que hay que educarlos. Y por eso el tema de lo social, veníamos platicando, de hacer políticas públicas que atiendan lo social, que no robustezcan tanto nuestro ego como mediadores, los mediadores, el 501, el 205, ¿me explico? Sino que también el mediador creo que debe de tener una enorme vocación, no solo una capacitación, porque a veces la capacitación atiende al ego. Hay quienes nos capacitamos hasta por ego, pero tener vocación es elegir el camino, ¿no?, de vida para servir a los demás. Es poder llevar el valor justicia a esos colectivos vulnerables. El valor justicia, y tú decías antes, yo creo, no justicia, los valores elementales, sí, de vida. Yo decía, ¿no?, más que nada el valor de equidad, ¿no? Porque lo que es justo para uno, por ahí es injusto para otro. Entonces, el valor de la equidad es dar a cada uno lo que necesita. Y esa es nuestra respuesta. Sí, es que cada uno tome lo que necesita, que no necesariamente es exactamente igual que lo del otro. Y las herramientas que nos proporcionan los procesos de comunicación, como la negociación, la mediación,
son procesos que nos permiten gestionar nuestras emociones y nuestras posibilidades asertivas de pedir algo. Y eso se puede enseñar desde los más pequeñitos hasta los adultos mayores que no han tenido esta posibilidad de aprenderlo, y para eso estamos nosotros también, para formar a aquellos y se revaloricen su propio yo, digamos. No quiero decir empoderar, porque parece que uno tuviera un poder que se lo pasa a otro, claro, pero en el común de la gente se entiende como empoderar. Pero bueno, es esto, es trabajar sobre cada uno, sobre sus propias herramientas, sobre lo que puede, sobre lo que no puede, y enseñarle. Pues los mediadores creo que tenemos una misión que es los que les gusta enseñar, porque no a todos. Una misión educativa. En mi sí. No en formal. mi caso me gusta enseñar, pero no a todos, claro. Pero quiero decir que tenemos esta posibilidad de enseñar y de enseñar desde nuestra propia vulnerabilidad. O sea, yo también digo, yo esto lo enseño, pero mi teoría, que hasta ahora no encontré a nadie que lo diga, es que enseñamos lo que tenemos que aprender. O sea, al estar enseñando, también estamos aprendiendo nosotros. No es que somos seres celestiales que sabemos todo. No, al enseñar algo, también nos estamos autoenseñando. Autoenseñando, reafirmando algo. Dime de qué hablas y te diré de qué careces, claro. ¿Verdad? Claro. Pero qué bueno que lo volvamos experiencia de vida y que algunos tengamos este gusto por compartir incluso nuestros fracasos o nuestros quiebres, ¿no? Para enseñarle a los demás. Hay quien prefiere tenerlos guardados, hay quien nos gusta compartirlos, y creo que eso nos hace docentes de la vida de alguna manera, sí, sin que esto sea una pretensión egocentrista, ¿no? Más desde la postura de la conciencia que nos faculta que desde la del ego, ¿no? Exacto. Lógico. Además, esto de aprender de todos aquellos que tienen sus experiencias de vida, porque no es un aprender yendo a una formación terciaria o recibiendo un curso, esto de aprender del que tenemos de al lado, esto de ser personas abiertas y receptivas con otras experiencias que también nos enseñan a cómo sobrellevar nuestras propias experiencias, que a veces, esto de tener para lo que tiene que ver con la mediación es la escucha activa, ¿no? Esto de realmente escuchar, no oír, que es la diferencia, y que nos enriquece, vamos a decir. Esta escucha activa nos enriquece a nosotros y podemos ayudar al otro a su vez a superar sus situaciones, ¿no? Entonces es como que todo se mezcla. Sin duda el ejemplo y la experiencia de nuestros adultos mayores, y de los niños, ¿por qué no? Porque se caen y se levantan inmediatamente, deben ser el ejemplo para aquel que en realidad está en situaciones de vulnerabilidad, ¿no? En fin. Muy bien, amigas, pues con ustedes se nos va el tiempo, ni siquiera dieron chance de hacer un comercial. Bueno. Nos quedan unos minutitos, me gustaría que a lo mejor cada quien en un minutito nos dijera algo acerca de esta experiencia, las mujeres resilientes, ¿no? Las personas en la mediación y su posibilidad de ser resilientes, porque hacerlos conscientes es importante, ¿no? Y los niños, ¿no? Que creo los niños, los adultos mayores, que cómo le ayudamos a los adultos mayores a ser resilientes. No se trata de que aguanten más, ¿verdad? De que soporten más. No. Adelante. Creo que en realidad entiendo que todo se puede, que en realidad hay que, vuelvo a decir, ser positivos y ver este rayo de sol entre las nubes, acercarnos a aquel que nos brinda esta posibilidad de sentirnos mejor, no quedarnos encerrados, sino más bien abrirnos, y que tener esta esperanza de que sí, que se puede, que todos en algún momento pasamos por situaciones difíciles. Es raro escuchar que alguien no ha pasado por una situación difícil, y aquí estamos, y en fin, ¿no? Creo que ese es el mensaje, ser positivos en mi caso. Excelente, Graciela. Lo mío sería invitar a los gobernantes
invitar a todas las instituciones a que pueden trabajar, porque es un trabajo la paz. La paz activa es un trabajo. Es un trabajo, excelente. Da mucho más trabajo que la violencia. La pregunta que les dejo a quienes puedan escucharnos es ¿qué es lo que les impide trabajar por la paz? Por una causa tan enorme. A todos aquellos que pueden trabajar por la paz. O sea, ¿qué es lo que les impide? ¿Cuál es la limitante? Porque si estamos aquí hablando de posibilidades, sería muy bueno que quienes nos escuchen y puedan, estén en un cargo donde puedan hacerlo de alguna manera masiva, comprendan que los ciudadanos del mundo queremos vivir en paz, somos paz. Y necesitamos también el apoyo de políticas públicas que nos permitan llevar las herramientas de la mediación, por ejemplo, o de cualquier otro proceso de comunicación pacífico a toda la comunidad, desde los más pequeñitos hasta los que tienen más experiencia. Así que bueno, agradecer el espacio, agradecer a todos la deferencia de habernos invitado. Y bueno, y esperarlos en nuestro país cuando quieran, por supuesto. Primeramente, Nora. Bueno, yo creo que es importante visibilizar el problema, hacerlo desde este espacio, ya es importante, ¿no? De acá al mundo. Después creo que tenemos que trabajar con el respeto, ¿no? Aceptando al otro tal cual es, aceptándolo en sus diferencias y en su diversidad y trabajar desde ahí, ¿no? Desde la aceptación del otro, sin juzgar, sin criticar, acercándonos al otro amablemente, amorosamente. Construyamos la paz desde el amor, porque somos seres sociales y somos seres amorosos. Excelente. Pues amigos, yo creo que hay que darle una oportunidad a la paz, hay que darle una oportunidad al amor. Moy, despídenos, por favor. Hombre, es un tema amplio, profundo, interesante, que no nos alcanza el tiempo. Esperemos volver a contar con ustedes. Es un tema... tuvimos un programa muy internacional, Perú, Colombia, Argentina, Panamá. Saludos a todos. Amigos, muchas gracias por estar aquí. Y nos vamos con este excelente tema. Muchas gracias por todos sus comentarios. ¿Y algunos apuntes finales, maestro? Bueno, pues platicarles que estamos en este congreso de mediación, trabajando precisamente algunos con una visión más amplia que solo la herramienta llamada mediación, trabajando con la mira puesta en la paz, trabajando en esta posibilidad de hacer políticas públicas y sin lugar a dudas unidos en esta maravillosa convicción de hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Pues no nos queda más que agradecer. Muchas gracias. Nos despedimos con nuestros 4 principios. Aquí hacemos una batiseñal que significan responsabilidad, respeto, honestidad y orden como una plomada para una construcción de una paz social.